La frase no se olvida es tan sustantiva como normativa. Por un lado, nos recuerda un hecho histórico vergonzoso y doloroso, a la vez que esperanzador, porque nos recuerda que a pesar del PRI, la sociedad civil ha venido constituyéndose y construyendo nuevos espacios para la democratización y la ciudadanía en México. Por el otro, por el normativo, es una frase muy importante para los mexicanos y los mexicanos, porque nos recuerda que no podemos olvidar esta herida, ya que el PRI aún existe en nuestra realidad, y no solo eso, sino que ha vuelto como autoridad del Estado, echando mano de todas sus viejas prácticas. Por eso no podemos olvidar el 2 de octubre, porque no logramos sacudirnos esta vieja, pesada y corrosiva ancla. Las juventudes del 68 fueron sacrificadas sin pensar en que abrirían el espacio público, ya que a la inversa de lo que creyera el gobierno en turno, se convirtieron en mártires, y esto generó un proceso importante de desacreditación para el autoritarismo del PRI, ya que esas juventudes muertas, desaparecidas, heridas e intimidadas eran hijas, nietas, sobrinas, hermanas, primas o ahijadas de alguien. Naturalmente el PRI, de allá como el de acá, no tenía la capacidad para dialogar con la sociedad civil, pues creía, como el de ahora, que gobernaba un país permanentemente menor de edad. En estas últimas semanas, el PRI nos ha recordado quién es, por lo que en días como el de hoy no podemos olvidarlo, y para ello es importante pensar en el escenario general. De este modo, en los últimos días se aprobó una reforma laboral y discrecional de la manera más antiética posible. Esto generó la movilización del sector que directamente era el más afectado, pero también de otros grupos de la sociedad civil que comprendieron lo que sucedía, así como los daños implícitos en el largo plazo. Los medios de comunicación se han encargado de manipular y sesgar toda la información, buscando desacreditar al movimiento magisterial y civil, ya que entre maestros y grupos de defensa del petróleo, por mencionar solo dos, han logrado potencializar sus movimientos, atrayendo cada vez más la simpatía de otros grupos que incluso se presentaban renuentes o incluso que se declaraban en contra. Un grito de independencia marcado por el desalojo del magisterio sin consenso social. Esto es que se cumplió solo con el show, pero además se cumplió mal porque entre los acarreados se les filtró mucha gente que fue decidida a exponer su descontento con Enrique Peña Nieto y lo que él representa como tal. Cayó la desgracia en gran parte del territorio nacional, los medios le sacaron el máximo jugo a la tragedia, Laura Bozzo hasta se burló de ello y quiso comprometer el prestigio de Carmen Aristegui. Diferentes niveles de gobierno también buscaron sacarle el mayor provecho a la desgracia, tan es así que, aún sabiendo que se acercaban dos potenciales desastres, lo mantuvieron en silencio, dejaron que ocurriera, por más que ahora quieran hablar sobre pruebas de que sí lo hicieron, en realidad no lo hicieron, y la prueba de ello es lo que sucedió. Y ahora nos enteramos, ayer, 1 de octubre, que la solución de nuestro brillante presidente a la recesión a la que hemos entrado, desde los años 80, quizá, y lo que quieren decir es la agudización de la recesión. Pero la solución a ello está en ahorrar dinero público y no ve otra vía más que por medio de la cultura. No es de extrañar, a los tecnócratas mexicanos no les entra otra cosa que no sean números y modelos, y con esto no estamos atacando a matemáticos, actuarios o gente que se dedica a las matemáticas, pues muchas veces también son mejores consumidores de cultura que incluso gente que está en las ciencias sociales y las humanidades. No, nos referimos a estos economistas mexicanos de última generación que brillan por su irreflexivo pragmatismo. No se dan cuenta que la modernidad a la que tanto reverencian es producto de una guerra civil en primer lugar, después de un movimiento filosófico de gran envergadura y en tercer momento ya del desarrollo industrial. Esto es, históricamente, eso que veneramos de manera religiosa y que definimos como la modernidad es resultado tanto de condiciones materiales como inmateriales, o en otras palabras, de ideas, concepciones, reflexiones o pensamientos, los cuales pueden tener lugar si existen pensadores y pueblos que consumen cultura. De este modo,
Reiteramos, no es de extrañar que un gobierno materializado en una persona con tantas deficiencias formativas opte por tomar recursos que se supone harán falta en 2014 del rubro de la cultura. Ya la diputada presidenta de la Comisión de Cultura, Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN, ha lamentado el planteamiento y para ella significa una regresión a los años 70 y 80 del siglo XX. En este punto debemos aclarar que el PAN no tiene calidad moral alguna después de la actuación postelectoral de 2012. Vaya, creían que iba a ser diferente, ¿con base en qué? Si la historia afirma lo contrario. No obstante, la diputada tiene razón, y más porque se atreve a decir que esta medida tiene por objetivo central, disfrazado o aprovechando la coyuntura, de estancar todavía más la educación, ya que así se controla y manipula mejor a un pueblo. Nuevamente estamos de acuerdo. Pero pensemos que la razón fundamental es porque faltarán recursos en 2014. ¿Qué no se supone que en el equipo actual del PRI está la crema innata de los egresados de Harvard? Salinas y Videgaray específicamente. ¿Por qué no se puede hacer un análisis estructural del presupuesto de tal modo que se reduzca el gasto, pero de manera integral, vaya, en todas y cada una de las áreas e instancias de gobierno, maximizando así los recursos? El problema de hacernos la pregunta así es que nos hace ver un tanto ingenuos, debido a que, vaya, el sistema de corrupción no se va a modificar en un ápice, pues. Pero también debido a que la cultura en México, en casi todos los órdenes de gobierno, es algo tan despreciado que en muchos casos incluso se utiliza para castigar algunas indisciplinas partidistas. Y en segundo lugar, porque, y siguiendo a la diputada, es una muy mala inversión para un partido que necesita manipular a su pueblo porque no logra desarrollar estrategias de diálogo y retroalimentación con la sociedad civil. ¿Qué tiene esto que ver con el 2 de octubre? Este día no solo es de conmemoración por los caídos en el 68, es un día en el que evaluamos nuestra cultura política, la cual no hemos podido trascender de los años 60 del siglo XX salvo en pequeños espacios, por lo que a la luz del 2 de octubre no podemos dejar de pensar en los daños que un recorte de casi 4,000 millones de pesos le dejará a la cultura, y eso que por otro lado el gobierno federal juega con la reforma educativa con el discurso de avanzar como nación, con educación de calidad. Pero ¿qué calidad educativa tendremos sin oferta cultural? Ahora, también se habla de la relación que existe entre seguridad y la cultura, en donde la segunda es factor de reversión de la primera, y aún así la apuesta se centra en pegarle a la cultura. ¿No han visto las noticias? La cantidad de muertos y de secuestros. Es decir, a la baja producción de cine en México, el gobierno federal le responde con menos presupuesto. Sin duda, no debemos olvidar que nuestra posición, es decir, como nos ve el gobierno federal o el PRI en este caso, respecto de ellos es como súbditos, no como ciudadanos. Y eso solo lo pudimos comprender a partir de la cultura, a partir de las bellas artes, del cine, de las exposiciones, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que como ciudadanos no podemos tolerar este nuevo exceso del gobierno federal y de aquellos que desprecian la cultura solo porque necesitan un país estancado y en el oscurantismo porque solo así lo pueden gobernar, como si no existiera otra forma de hacer gobierno. En fin, gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas de la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.